Coanda fue estudiado por el ingeniero rumano Henry Marie Coanda en 1910 y estaba estrechamente ligado a la aeronáutica. El fenómeno que lleva su nombre describe el comportamiento de los fluidos en contacto con una superficie curva. El término fue acuñado por Albert Metral en honor de Henry Coanda. Es el fenómeno físico producido en mecánica de fluidos en el cual una corriente de fluido gaseosa o líquida tiende a ser atraída por una superficie vecina a su trayectoria. Una buena manera de explicar en qué consiste el efecto Coanda es con un ejemplo. Supongamos una superficie curva, por ejemplo un cilindro, tal como está la ilustración. Si sobre él vertemos algo sólido, arroz por ejemplo, rebotará hacia la derecha. El cilindro, por el principio de acción-reacción, tenderá a ir a la izquierda. Esto se puede ver en la siguiente figura. Tenemos esta experiencia con un líquido. Debido a su viscosidad, tenderá a pegarse a la superficie curva. El fluido saldrá en dirección opuesta. En este caso, el fluido será atraído hacia el cilindro, como lo indica la siguiente figura. Si nos imagináramos el líquido que cae como miles de capas de agua, las capas que tocan al cilindro se pegarán. Las capas contiguas, por el rozamiento, se pegarán a este y se desviarán un poco. Las siguientes capas, igualmente, se desviarán algo más. Elementos de la obra de tipo Coanda. Placa de aceleración. La placa de aceleración es una placa lisa, sólida por encima de la pantalla. También suaviza el agua y entrega el agua suave acelerando a la pantalla en el ángulo correcto. La caída de la placa de aceleración HA crea las velocidades mínimas de agua necesarias para la autolimpieza. Una placa de aceleración adecuadamente diseñada asegura que el agua lisa a la velocidad adecuada cumpla con la pantalla en el ángulo correcto y funcionan adecuadamente. La siguiente figura muestra un perfil de admisión con problemas de flujo. Las rutas de entrada y salida de la pantalla son nítidas, el flujo de agua es inestable, turbulento y el agua se pierde en la sección superior de la pantalla. Por lo tanto, la pantalla reducirá su rendimiento como consecuencia de este diseño. El flujo de agua inestable también erosionará el lecho de río por debajo de la ingesta. Y las salidas se muestran en la figura siguiente. La parte superior de la pared frontal del vertedero y la forma de la placa de aceleración. Un enfoque suave sobre una pantalla curvada. A medida que el agua fluye hacia abajo, la placa de aceleración se vuelve suave y rápida. La descarga de agua frente a la parte inferior de la pantalla está próxima al nivel. La caída de la placa de aceleración y curvatura están diseñados para las condiciones del sitio y la ingesta. La malla tipo Coanda es una reja autolimpiable que se usa como separador de sólidos. La forma de la reja provee al líquido un efecto llamado efecto Coanda, que se refiere a la tendencia de un fluido a pegarse a una superficie sólida, lo cual la hace autolimpiable y muy eficiente al separar sólidos. Los barrotes pueden tener diversas formas, pero las más utilizadas es la trapezoidal, con su base mayor hacia arriba, y cada uno de estos tiene un ángulo en relación al siguiente que produce el efecto Coanda. El peso, profundidad, de un agua por encima de la pantalla empuja el agua a través de las aberturas de las ranuras. Las rejas autolimpiables están destinadas a la filtración primaria de aguas corrientes superficiales de ríos y esteros en base al efecto Coanda y de corte, por lo que tienen la propiedad de autolimpiantes aun siendo muy finas. Gran capacidad de separación de sólidos y prácticamente no permiten el paso de ninguna especie de vida acuática. Su rango de aplicación va de algunos litros por segundo a más de 20 metros cúbicos por segundo para proyectos de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, agua potable, acuicultura y riego tecnificado. La instalación es simple y pueden ser adaptadas en algunos casos a obras de captación ya existentes. Por lo regular son fabricadas completamente en acero inoxidable. Análisis de las captaciones tipo Coanda. Las siguientes fotografías nos muestran una malla innovativa autolimpiante, muy utilizada en la concentración de minerales. La pantalla en realidad es un azud cuyo paramento aguas abajo está construido por una pantalla curvilínea construida con perfiles transversales de acero inoxidable. Como se muestra en la foto 2.8, figura 2.10 y figura 2.11, el agua pasa entre los perfiles y se recoge en un canal ubicado debajo de la pantalla, y los peces conjuntamente con la broza, y el 90% de las partículas de más de 0,5 milímetros de diámetro siguen su camino río abajo,
Para que los peces no se dañen al resbalar sobre la pantalla, su superficie debe ser muy lisa. Los peces no pueden quedar en seco, por lo que es necesario que un cierto caudal de agua, que podría ser el caudal ecológico, circule permanentemente sobre la pantalla. Este caudal arrastrará también la brosa que puede haber quedado en el borde inferior de la pantalla, brosa que pondría en peligro la supervivencia de los peces retenidos en la zona. La pérdida de salto produciría por este tipo de pantalla es elevada entre 1,20 y 1,60 metros, por lo que no se recomienda su utilización en saltos de baja altura. La pantalla puede tratar hasta 140 litros segundos por metro lineal. En un principio el agua ingresa a la captación a una velocidad adecuada, que es dada por la inclinación de la placa de aceleración. El agua pasa a través de las rejas autolimpiantes. Esta reja tiene una inclinación adecuada que permite el ingreso del agua a la captación y eliminación de los residuos sólidos y preservación de la vida acuática. En la figura que se muestra a continuación se observa un resumen de todo detallado anteriormente. Caudal de agua a través de la ingesta. El agua fluye a través del tamiz de alambre a una cámara de recogida debajo. La cámara de recogida desemboca a una cámara de amortiguación y luego a una tubería. La pantalla de cuña de alambre mantiene los residuos por encima de la pantalla y permite que sea arrastrado por la corriente. En la mayoría de arroyos y ríos, la cantidad de desechos en el agua es mínima durante las horas de bajo flujo. Grandes cantidades de desechos se producen durante el deshielo de la primavera o después de las fuertes lluvias. En estos momentos también hay exceso de agua para barrer los escombros fuera de las pantallas y llevarla río abajo. Funcionamiento de las rejas autolimpiantes. Cuando las rejas están orientadas en forma horizontal o no tienen la suficiente inclinación, se acumulan los escombros sobre la reja. Es por eso que es necesario calcular o determinar bien la inclinación de la reja autolimpiante a fin de eliminar los residuos sólidos y permitir que la obra de captación funcione de acuerdo a lo diseñado. La inclinación de las rejas es muy importante en la ubicación de cada una de las varillas o alambres que la forman, a fin de aumentar el rendimiento de la reja. Es decir, debe existir una diferencia de nivel entre cada varilla o alambre. Si todas las varillas o alambres estuviesen a una misma altura, el rendimiento de la reja no sería el esperado. Captaría agua, pero no lo esperado. En la figura 2.21 observamos dos situaciones. En la primera vemos que sucede con el agua, siendo la segunda porque aumenta el caudal captado. Ventajas de la obra de captación tipo Coanda. Reducción en los costos de construcción de obras de toma por disminución drástica de decantadores o desarenadores. Bajos costos de manutención. No hay partes móviles que reparar ni programar continuos trabajos de limpieza. Máxima disponibilidad de potencia de generación al no obstruirse la reja. Reduce drásticamente las partículas en suspensión mayores de 0.5 milímetros y en consecuencia reduce el desgaste de turbinas o bombas. En aguas de riego reduce sustancialmente la distribución de semillas no deseadas y malezas. Excluye prácticamente toda la vida acuática que puede continuar su curso normal sin ser afectada. Desventajas de la obra de captación tipo Coanda. Como cualquier otro tipo de obra de captación, el impacto ambiental que la construcción podría acarrear sería la única desventaja, que se corregirían con la minimización de los mismos. Estudios avanzados han determinado que el uso de rejas basadas en el efecto Coanda en el diseño de obras de toma son muy eficientes y confiables. Aparte de los excelentes resultados que esta tecnología ha mostrado en aplicaciones de obras de toma para pequeñas centrales hidroeléctricas, donde se puede llegar a captar volúmenes de agua de hasta 25 metros cúbicos por segundo, no se excluye una infinidad de aplicaciones menores como captaciones de agua para riego tecnificado, tomas en canales para riego simple, captaciones de agua potable rural, procesos de acuicultura, tratamiento de efluentes industriales, minería, piscinas y piletas públicas.
Construcción de canales por medio de cerchas. Canal es un conducto abierto en el cual el agua circula por acción de la gravedad sin la necesidad de presión y la superficie libre está en contacto con la atmósfera. Se puede mencionar que los canales tienen características geométricas e hidráulicas. Características geométricas: base superior del canal, base inferior del canal, tirante de agua o profundidad, borde interior, borde exterior, profundidad del canal, ángulo del talud del canal, sección transversal del canal. Características hidráulicas: canal del agua y velocidad. Tipos de canales. Estos tipos de canales dependen de la sección transversal y pueden ser circulares, trapezoidales, rectangulares y triangulares. Para la construcción de los canales se deben realizar dos procesos: trazado y apertura de la plataforma del canal, trazado y replanteo de la sección transversal del canal. Trazado y apertura de la plataforma del canal. La plataforma es como una carretera, tiene pendiente y forma en la cual vamos a construir el canal. La pendiente de la plataforma depende de la pendiente del canal por toda su longitud. Esta misma están determinadas por el tipo de suelo. Para realizar el trazado de la plataforma hay que hacer un reconocimiento del lugar, verificar los planos correspondientes de la bocatoma, el canal de aducción, desarenador, canal de conducción. Debemos tener material adecuado, como son miras, trípodes, winchas, machetes, etc. Personal topógrafo, macheteros, ayudantes. Para la determinación de la cota inicial debemos elegir un lugar cerca de la bocatoma y allí colocar el nivel y la estación, mientras que en el río se deberá colocar la mira y se tomará la lectura correspondiente. Trazado y replanteo de la sección transversal del canal. Este se realiza después de haber trazado la plataforma. Se realiza la verificación de la geometría, se traza el eje y una recta, replantear las medidas con las especificaciones. El trazado del canal es una línea imaginaria que pasa por el centro de las bases. En el tramo recto se debe estacar cada 5 metros. Cuando son tramos curvos se debe tratar de obtener curvas suaves. La excavación de la zanja consiste en excavar la sección transversal requerida. Se debe excavar desde el centro, no del ancho de la base interior. Luego excavamos los taludes y no saliéndonos de la base superior. El revestimiento del canal se debe utilizar cerchas, winches, nivel de burbujas, plomada, escuadra y cordel y otros materiales. Este revestimiento consiste en colocar hormigón en la base y en las paredes laterales del canal con un espesor uniforme y un acabado liso. La colocación de cerchas se realiza en cada plantilla. Serán alineadas con escuadras respecto al eje del mismo, cuando luego quedarán fijas con estacas y alambres, luego de colocar cerchas cada 250 metros. La extracción de las cerchas se realiza después de 24 horas. Para su fácil extracción, antes de realizar el revestimiento, se debe colocar petróleo, aceite, para evitar dañar las cerchas. Para revestimiento se utilizará 2 carretillas de arena, 3 de piedra, un quintal de cemento, mezclar estos materiales con agua hasta que tenga una resistencia. El hormigón para llegar a la consistencia adecuada debe perder la humedad poco a poco, y esto se consigue llenando el canal con agua durante unos 10 días. Como se ha visto en la construcción de canales por medio de cerchas, es muy conveniente ya que estas nos ayudan a sostener las paredes laterales como guías para mantener las dimensiones geométricas del diseño. Es muy práctico y barato ya que permite el ahorro tanto en materiales como en mano de obra. Se usa principalmente en canales revestidos de tipo trapezoidales. Para la construcción de canales a cielo abierto se debe tomar muy en cuenta el tipo de suelo donde se vaya a construir el mismo. Se deberá hacer un reconocimiento previo del lugar verificando los planos. Es recomendable para el trazado de la plataforma colocar estacas cada 20 metros y en tramos curvos cada 10.